Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Feliz Navidad para todos, ¿eh? ¿Cómo están? Una nueva jornada de viernes, qué particular este día, los que ya están transitando por las rutas y caminos de la ciudad, bueno, seguramente la información respecto del acontecido en el transcurso de estas dos jornadas navideñas ya ha llegado a ustedes a través de la información de Radio Continental. Hoy la calle ya más tranquila, las rutas más relajadas, en lo que hace a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. De todos modos, lo recomendable, por supuesto, siempre es circular con muchísima, pero muchísima precaución. ¿Cómo pasaron las festividades navideñas? ¿Comieron rico? ¿Lo pasaron en familia? ¿Estuvieron con amigos? ¿Cómo fueron estas fiestas? 11 44 000 590 es nuestro contacto. 11 44 000 590. Vamos a estar minutos antes de las 7 de la mañana acompañándolos en esto que es Chacra Agrocontinental. ¡Qué calorón! Durante el 25 de diciembre. ¿Y cómo va a seguir en lo que resta de esta jornada? Bueno, ahora 19 grados 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero la máxima, señores, para este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de 34 grados. Para el sábado, mucho calor, 26 la mínima y 35 grados la temperatura máxima pronosticada. Insisto, esto nos indica el Servicio Meteorológico Nacional. Como les digo, en el transcurso de esta semana, Alejandro Canepa ausente con aviso. Nosotros vamos a estar acompañándolos durante todo este viernes y por supuesto también la semana próxima. Y como cada viernes, en la apertura de este programa, donde ya los estamos esperando para que nos cuenten, insisto, cómo fueron las fiestas, cómo está la temperatura allí donde ustedes están, está Lorena Carona con todos los datos que hay que conocer de la ganadería. ¿Cómo va, Lore? Buen día. Buen día, Cari, buen día a todo tu equipo y a todos los oyentes, por supuesto. Felicidades para todos. Espero que hayan pasado una linda Navidad y que no hayan brindado demasiado, porque bueno, hoy muchos laburamos. Claro que sí. Hoy sí, mucho nos toca, bueno, todavía no podemos disfrutar del finde, pero bueno, las fiestas, viste, tienen estos días cortados que algunos no trabajan, otros sí. Bueno, en cuanto a ganadería, por ejemplo, el mercado hoy, ahora vamos a estar hablando en un ratito, lo que fue invernada, el mercado agroganadero de Cañuelas sin actividad, lo que fue invernada, por supuesto, algunos remates se dieron, pero muy poco, porque la mayoría de los días entre el miércoles, las ferias, cuando hay remates siempre se encierra el día anterior, ¿verdad? Bueno, después del feriado ya era un día que no había actividad, por ende el día miércoles tampoco, y el martes, como no iba a haber el miércoles, los martes tampoco se encerró. Este martes, por ejemplo, no fue el caso. Entonces, apenas algún remate el día lunes y ahí fue toda la historia. Eso se sucedió en lo que es remates ferias afuera, ¿verdad? Tampoco se dieron televisados porque por este tema de la fiesta la semana que viene va a ser lo mismo, con lo cual no se va a recuperar, no se van a recuperar los remates ferias hasta los primeros días de enero, donde ya va a volver la actividad con todo, ¿verdad? La mayoría de las ferias de las casas consignatarias ya hacen remate en forma habitual y normal, algunas pocas se toman en enero sin actividad, pero son las menos en cuanto a ferias, la mayoría lo hacen. De cualquier manera tenemos algunos valores de invernada muy similares a la semana anterior, que como te decía, se ha estabilizado. La invernada era un mercado que hasta hace 3 semanas atrás parecía no tener techo. Bueno, en un momento se empezó a estabilizar y los valores quedaron hasta 5.900 el máximo, por ejemplo, por ternero liviano, ¿verdad? La barrera esa que superó en algún momento de los 6.000 pesos y más también, ya para finalizar el año no la tenemos. Vamos, si te parece, con el detalle. Por supuesto. Entonces, arrancamos con los terneros hasta 160 kilos, mínimo corriente 5.400 pesos, máximo corriente 5.900 pesos. De 160 a 180 kilos, entre 5.300 y 5.600 pesos. De 180 a 200 kilos, entre 5.000 y 5.500 pesos. De 200 a 250 kilos, entre 4.900 y 5.400 pesos.
Terneros de 230 a 260 kilos entre 4.600 y 5.100 pesos. De 260 a 300 kilos, 4.300 pesos de mínimo, 4.800 de máximo corriente. Por terneras hasta 150 kilos, entre 5.100 y 5.600 pesos. De 150 a 190 kilos, entre 4.800 y 5.300 pesos. De 190 a 210 kilos, entre 4.500 y 5.000 pesos. De 210 a 250 kilos, entre 4.300 y 4.800 pesos. Terneras de 250 a 290 kilos, 4.000 pesos de mínimo corriente, 4.500 el máximo. De 290 a 340 kilos, entre 3.700 y 4.200 pesos. Y de 340 a 390 kilos, entre 3.300 y 3.800 pesos. Invernada con plazos de 30, 45 y 60 días. Vientres, vacuna preñada, mínimo 1.700.000 pesos, máximo 2.200.000 pesos. Vaca preñada nueva, 1.500.000 pesos de mínimo, 2 millones de máximo. Vaca preñada medio uso, entre 1.300.000 pesos de mínimo, 1.800.000 pesos el máximo. La vaca CUT, entre 1.000.000, 1.200.000 pesos. La vaca con cría nueva, entre 1.000.000 y 1.500.000 pesos. Y la vaca con cría usada, entre 850.000 y 1.100.000 pesos. Los vientres se extendió un poquito más, que fue así a lo largo del año el plazo, 30, 60, 90, 120, y en estos últimos meses, inclusive hasta 150 días, se dio el plazo para los vientres también, por estos valores que venía teniendo, ¿verdad? Claro. Lorena, estos valores son referentes de todos modos a pesar de la poca actividad, como vos nos explicabas, ¿verdad? Sí, así es. Y lo mismo va a ser esta semana, bueno, esta semana más corta todavía, claro, porque al ser fin de año, por esta que pasó el lunes hubo algún remate, bueno, no va a suceder la semana próxima, ¿verdad? Porque ya se toman muchos, inclusive de esta semana para la otra se toman ya de corrido, entonces al ser fin de año no va a haber remates. Van a seguir estos valores al menos hasta los primeros días de enero, cuando arranque ya el año y las ferias, ¿verdad? Exacto. Pero sí, estos... aquí se estabilizó la invernada, ya estas 3 últimas semanas se estancó, se estabilizó, se amesetó. De cualquier manera son precios muy buenos que ha tenido la invernada y cría a lo largo de todo el año, te diría yo, Cari, porque ya arrancaron los buenos precios a mitad de año para adelante, y al principio de año ya venía también en suba, como había sucedido con el gordo. Pero bueno, son precios buenos. No tenemos la barrera de los 6.000 pesos que venía superando. De cualquier manera, todos contentos porque ha sido un año muy bueno, histórico en precios para la ganadería. Eso por lo menos es lo que casi todos coinciden. Claro que sí, Lore. Y vos algo anticipabas hace instantes con relación al mercado agroganadero en la jornada de hoy. Sí, así es, porque no va a haber actividad. Bueno, ya lo adelantábamos el otro día, que quizá el martes, que había sido el último día que hablamos, iba a ser el día más importante de actividades, que fue un día que no llegó ni a 3.000 vacunos. Ustedes recuerdan, eran apenas 2.900, pero se sabía que el miércoles no iba a haber y el viernes tampoco. Hoy apenas arribaron 5 camiones al mercado con 92 vacunas, así que eso se ven enseguida en forma particular. No hay actividad prácticamente, esto por remates que se venden a lo largo de 1 hora o menos, también quizá lo hacen por teléfono. No hay subasta pública, por supuesto, por esta cantidad, pero ya era dentro de lo esperado. En estos días de operaciones, que fue apenas el lunes, habían entrado poco más de 300 cabezas, el martes 2.900 y hoy 92, en la semana 3.391. Por supuesto que no es un número para nada representativo, pero sí el martes, recordemos que los compradores se acercaron al mercado porque entre lo que había lo necesitaban y se pagaron precios máximos, como 4.800 pesos para el consumo liviano, terneros y terneras, con un corriente de 4.400 y 4.700 pesos, y el novillo pesado se pagó hasta 4.680, 456 kilos, y 4.650, 485 kilos. Los precios más destacados, lo que había y lo que se llevaron, ¿verdad?, los compradores. Y después, como vos bien dijiste al principio, veremos cómo estuvo la venta el fin de semana, ¿verdad? O sea, el fin de semana, las fiestas, Navidad, estos días que son días de semana, pero días festivos. ¿Cómo estuvo la venta? ¿Qué nos dicen los compradores? Ya vamos a tener la palabra de ellos seguramente hoy a lo largo del día. Voy a estar charlando para tener ya una referencia para el próximo lunes, sumado a este fin de semana, que muchos hacen de corrido. Veremos cómo estuvieron las ventas, Cari, para saber
si bien ya veníamos hablando con ellos y nos decían que no eran malas las ventas, pero no era lo esperado y no eran como las fiestas de otros años anteriores. O sea que esperemos para la semana que viene a ver qué nos dicen. Atentos hasta el lunes. Sí, perdóname, decía atentos hasta el lunes, te escucho. Sí, seguramente vos a través de las líneas telefónicas, siempre los oyentes, que son muchos, te van a ir contando a ver cuáles son los cortes que más usaron, viste, qué fue lo que más se vendió, seguramente algo te van a ir contando. Pero bueno, las fiestas se usa, por ejemplo, para Navidad, los cortes típicos, pelleto, colita de cuadril, matambre, que es lo que más salía, y el famoso asadito vacío de masa, asado de tira, costilla y demás, queda para el 31. Ahí está, ¿ves? La experiencia es la experiencia, ahí está. Sabe perfectamente cuáles son los cortes. Veremos ustedes al 11 44 000 590, 11 44 000 590, qué cortes prepararon. Yo te adelanto, Lore, en mi caso fue, en cuanto a cortes de carnes vacunas, uno de los días colita de cuadril, al día siguiente vacío. Ese es mi caso, no sé, en tu caso, Lore. Muy bien, muy bien. En mi caso me vine, por supuesto, a mi pueblo, estuve en Urdampilleta, en Bolívar también, con toda mi familia, y se comió de frío lechón, que se había hecho el día anterior, como es tradicional, y después cordero. Ahí está, muy bien, muy bien. Mira, la carne vacuna con vos está de para males, no para bienes, y así no puede ser. En el medio, no, bueno, eso fue el asador, te cuento, pero sí en el medio no, está el famoso vitel toné, claro. el pelleto, pues está el famoso vitel toné, y después para el 31, sí, por supuesto, se viene el famoso asadito, ahí sí, como no, la carne vacuna siempre, Cari. Ahí está. En el campo se acostumbra mucho también el tema del cerdo, haciendo los lechones y los corderos, también es muy habitual también. Exactamente. Depende de las zonas, por supuesto, en todas las zonas se hace algo distinto, pero siempre dentro de la misma tónica. Perfecto, Lore, gracias por acompañarnos como todas las semanas, todos los viernes con los datos precisos. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con todo lo que hay que saber y con la expectativa que dejaste planteada. Que tengas hermoso fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, a todo tu equipo, como siempre, a todos los oyentes. Buen fin de semana también para ustedes y será hasta el lunes. Hasta el lunes, 11 44 000 590. Hola, Karina, otro día lindo. Por acá somos Dardo y Gustavo de Azul y estamos yendo para el campo. Buenos días, ¿cómo están? Otro mensaje es de Martín Gallardo, de Venado Tuerto, volviendo desde La Pampa. Muchas gracias. Feliz Navidad, Karina y equipo. Amaneciendo con ustedes, nos saluda Jorge Perino desde 11. Hola, Karina y Alejandro. Silvio desde Luján. Buen día, feliz Navidad a vos, a Lorena, Alejandro, al resto del equipo. Soy Mónica de Mar del Plata. Estos días estoy en Madrid escuchándolos, ahora con 2 grados. Excelente viernes. Un abrazo enorme, muy pero muy grande, Mónica. 2 grados en Madrid, frío en ese invierno, ¿eh? Buen día, gente linda. Soy Isidro Valenzuela de Varela. Saludos para toda la familia que se encuentra en el Chaco. Claro que sí, un saludo para ellos también. Buen día, Continental. Las fiestas fueron hermosas y muy bendecidas. Felicidades para todos en la radio y un próspero año nuevo. Cariños de María Marta y Fernando de Adrogué. Nosotros, dice, preparamos vacío. Ahí está, nosotras también. Buen día, Karina y equipo. Soy de Espeleta y por mi barrio en las carnicerías desde el lunes noté menos gente y en los comercios de pastas y pollos más personas. Soy Claudio Grimau de Espeleta. Gracias por el informe y la corresponsalía, Claudio. Saludos, equipo de Continental. Los escucho como siempre desde Carlos Casares y es Daniel, 6 de la mañana, 15 minutos, tanda. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow, inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt.
Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Biaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Minutos pasaron ya desde las 6 de la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te recuerdo la temperatura, 19 grados 6 décimas, la máxima prevista para el día de hoy por el Servicio Meteorológico Nacional indica 34 grados. Pero sabés que para el día de hoy, viernes, en Corrientes Capital hay una mínima estimada de 22 grados, una máxima de 29 y se esperan lamentablemente que hayan chaparrones y tormentas. Digo esto porque en solo 5 días en lo que es Corrientes Capital precipitaron 550 milímetros. Las primeras lluvias sobre la semana pasada fueron beneficiosas para los alrededores de Corrientes, tal como había ocurrido en otro momento en algunas zonas del litoral. Estaba haciendo falta agua como hacía falta en la provincia de La Pampa. En algunas zonas había excesos, en otras faltaba un poco de agua. En Corrientes ocurría esto de acuerdo con las previsiones climáticas y el panorama agrícola que siempre están aportando desde por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Pero la lluvia cayó toda junta y en solo 5 días, estamos hablando en principio de Corrientes Capital, pero recordemos que también afectó a todos sus alrededores. Hubo un centenar de personas finalmente evacuadas, 550 milímetros en 5 días, claramente es muchísimo, y buena parte de ello, casi unos 200 milímetros, precipitaron en solamente 2 días. La última lluvia fuerte fueron el miércoles a la noche, que fue la jornada justamente de la Nochebuena, y como les decía, el pronóstico climático en principio no es halagüeño. Y otra información que sí es positiva y que también tiene que ver con las cuestiones climáticas, tiene que ver con las zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la Nación oficializó la transferencia de 1.046 millones de pesos en aportes no reintegrables destinados a municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente para atender la situación de emergencia y desastre agropecuaria. Esto salió ya firmado en la resolución 250 del año 2025. Otro de los temas centrales por estos días y en este año ha sido la ganadería. Y también queremos agradecer que ya estamos por el programa 208 y nos siguen llegando saludos por los 200 programas. Es el caso de Ulises Forte, productor agropecuario, esencialmente ganadero.
ex titular de la Federación Agraria Argentina, ex titular del IPCBA, federado, se refiere a la situación de la ganadería, pero fíjate que tiene una visión diferente a la que te venimos contando hasta ahora. Ulises Forte. Año típico, atravesado por la cuestión electoral, que gracias a Dios todos los años de mi padre votamos, una hermosa costumbre que tuvimos hace 40 años, ¿no? Así que barro. Pero bueno, si lo comparamos, decimos por el precio de la ganadería, lo que vale en Ovidio, todo eso, bueno, barro, ¿de qué se quejan? Está todo barro. Ahora, el buen precio no significa desarrollo, el buen precio no significa distribución. Hoy si me hablas con un ganadero de cría, está pasando barro, el invernador se está fundiendo. Ni hablar de los consumeros, hoy cuando la exportación te está diciendo cómo es que es muy difícil exportar, que hay frigoríficos que están chicando la faena o que están cerrando, donde hay muchos cheques de vuelta, donde hay filos que se están cerrando, donde hay engordadores que no pueden engordar más, la cosa, bueno, le falta esa política de desarrollo, el buen precio. Entonces, yo creo que estamos viviendo un buen momento, sobre todo el productor de cría está viviendo un excelente momento, pero años luz del boom ganadero. Ese boom ganadero necesita una reforma impositiva, porque resulta que le sacan 2 puntitos las retenciones, que quedan en el medio, jamás llega el productor, pero sigue el impuesto al cheque, sigue el impuesto a los combustibles, la carne sigue con retenciones, sigue anticipo de ganancias, entonces obviamente que esa política de desarrollo no llega. Falta la política impositiva, falta una política financiera. Resulta que si tenés 10.000 vacas, aparece el vice del Paraguay Estado, por tener 250 vacas, es una regla de mercado. Entonces, me parece que falta muchísimo todavía. ¿Perspectivas para un 2026 en este contexto? Bueno, el 25 barro la conversión del 26. O sea, si no aparece la medida que hace falta, entonces cae. O sea, cuando caiga la espuma, cuando China diga yo hasta esto no puedo pagar más, cuando Europa diga esto no puedo pagar más, cuando se deteriore, si un chino estornuda, acá no agarra la gripe, no agarra de vuelta la pandemia. ¿Por qué? Porque el 30% de exportaciones, el 70% del mercado interno. El mercado interno no puede crecer más porque está destruido. Y lo siguen destruyendo. Lo escribieron, lo dijeron que va a estar cada vez peor, ¿no es cierto? Y los mercados externos, bueno, me parece, lo de Europa, lo de Estados Unidos todavía es una utopía, va a salir, pero no se firmó nada. Nadie habló más nada. A ver, ahora, si van 80.000 toneladas, viene el pollo, barato. Como pasa con el cerdo, que estamos, el productor de cerdo lo destruido. Va a estudiar el productor de cerdo, de pollo. Podemos exportar carne, pero también podemos importarle carne. O sea que no sabemos nada, pero todavía está muy en veremos, está muy en pañales. Ahora, ¿qué va a pasar con la salvaguarda china? ¿Qué va a pasar con Europa cuando pasen las fiestas? Bueno, toda una pregunta, ¿no? Entonces, me parece que a estos buenos precios, para este veranito, para que sea un boom ganadero, tiene que aparecer la previsibilidad. Entonces, escúchame, si el INDEC que tenemos ahora, el INDEC de La Baña, es el INDEC de Moreno con buenos términos, porque escúchame, si una familia 1.200.000 pesos para no ser pobre, tenés 600, 700 lucas de alquiler, otro tenés de impuestos, ¿de qué comés? ¿Cómo mandan los pibes de la escuela? Entonces, te das cuenta que es un moreno con buenos modales, entonces es imposible que pueda asumir los costos que un kilo de carne, un kilo de papa, un kilo de cebolla, un kilo de lo que sea. Entonces, acá está muy cosa. Y bueno, y el mercado externo, por supuesto, hay un nuevo mercado, hay mucha competencia, es cierto que hay una demanda muy grande, pero a ese veranito hay que aprovecharlo. Estamos cumpliendo 200 programas en Chacra Agrocontinental con Alejandro Canape. Le queremos agradecer por acompañarnos desde el primer día. Perdón, están cumpliendo los primeros 200 programas. Así que, no, la verdad que muy merecedor. Muy lindo el programa, soy una escucha. Y sobre todo en esta época, porque en invierno, viste, dormí un poco más. Pero en esta época, cuando estamos en el campo, haciendo los bollos, todos los estamos escuchando. Pero la verdad que muy lindo el programa, el mejor de los éxitos y se lo merecen. Ulises Forte, un hombre que fue, insisto, el titular del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es productor ganadero, un dirigente federado reconocido, con términos muy puntuales, muy concisos y muy determinantes respecto del futuro de la ganadería, así como también del consumo y, como escucharon también ustedes, de la relación comercial con China y de la importancia que tiene para la cuestión ganadera. Decía Forte, se refería a China
y nos agarra la gripe aviar a nosotros aquí en la Argentina o en el Mercosur o en Sudamérica por la importancia, digamos, que tiene el gigante asiático. En ese contexto les cuento que efectivamente China impuso aranceles a la carne de cerdo y esto hizo que de alguna manera tenga que reconfigurarse, podríamos decir, el comercio mundial. Porque lo que hizo Xi Jinping es decir, bueno, confirmo la aplicación de derechos antidumping a la carne de cerdo, pero también a los subproductos importados que provengan desde la Unión Europea. Entonces, esta medida impacta de lleno, de frente, sobre los productores ganaderos, especialmente, por supuesto, de cerdos europeos, y naturalmente se espera que haya algún cambio, algún impacto en el comercio global de proteína animal, precisamente porque China es un gran comprador o importador de proteína animal procedente del mundo. De hecho, como le decía Ulises Forte recién, del total que exporta de carne vacuna Argentina, del total exportado, el 70% aproximadamente se destina al mercado chino. La comunicación, digamos, ahora volvamos al tema de los cerdos que emitió el país, el gigante asiático, la dio a conocer el Ministerio de Comercio de ese país. Es una resolución definitiva de la investigación antidumping que se había iniciado hace unos años en China con respecto al comercio de carne de porcino procedente de la Unión Europea. Naturalmente se aguarda que esto impacte en el comercio internacional. Buen día, Karina, Alejandro y gente guapa de la radio. Mi saludo afectuoso y el deseo de feliz Navidad. Soy Patricio Sassoli, productor de Hacienda del Norte de Santa Fe. Felices fiestas, Patricio. Buen día, gente linda. Soy Isidro Valenzuela de Varela. Saludos a toda mi familia del Chaco, familia saludada. Hola Karina, ¿cómo están en mi pueblo Huanchín? El 24 tuvimos una hermosa lluvia que hacía falta y me mando una foto preciosa del río Pismanta. Muy bueno el programa, soy Hugo de Huanchín, a 20 kilómetros de Chilecito en La Rioja. Vieran ustedes qué bonito, pero qué bonito el paisaje. Buen día Karina, Alejandro, equipo, feliz Navidad, los estoy escuchando de Castelli en Chaco. Sigue lloviendo, hace unos días que precipita, quiero participar. Claro que sí, en enero, en unos días nada más, volvemos con la boina del lago Marcino. 6:30 de la mañana, llegan ahora las noticias a Radio Continental. Servicio informativo Continental. Cada media hora te informás. 6 de la mañana, 30 minutos. El oficialismo buscará hoy tener su presupuesto. Patricia Bullrich entabló conversaciones con diferentes sectores de la Cámara Alta para lograr consensos. El Ejecutivo propuso derogar el financiamiento en educación, ciencia y defensa, pero la oposición no está de acuerdo con esta iniciativa. Angelila, la nena baleada en Morón, lucha por su vida. Recibió una bala en la cabeza mientras miraba los fuegos artificiales en el patio de su casa en Villa Sarmiento. En tanto, los investigadores deben reconstruir la precisión en la que se encontraba la víctima al momento del impacto y la trayectoria del proyectil para dar con los responsables del disparo. En La Plata, un hombre mató a balazos a un vecino porque le molestaba la pirotecnia que tiraban los hijos de la víctima. En represalia, los vecinos del edificio prendieron fuego el auto del atacante. El acusado fue identificado como Juan Carlos Magen, de 68 años, y está detenido. Para esta jornada, cielo algo nublado y nuevamente caluroso. Se espera una máxima de 34 grados. Actual, 19 grados 6, con cielo despejado. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chácara Agrocontinental. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. Sonó la última tolva de trigo y el lote quedó hablando. Pide Don Mario. Sembrá las variedades de soja de segunda número 1 para que la fecha deje de importar y el rinde vuelva a ser protagonista. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde.
¿Querés que tus beneficios se reproduzcan? Protege tus vacas, vaquillonas y toros con CDVAC Reproductiva Plus. Vacunalos 30 y 60 días antes de la época de servicio para evitar abortos y mejorar el índice de preñez. Más protección, más kilos al destete. Con CDB, prevenir es producir más. Consulta siempre con tu médico veterinario. 6 de la mañana, 32 minutos. Como anticipó Lorena Carona, sin actividad hoy en el mercado agroganadero de Cañuelas. En Lincoln, Rizo Neumáticos, distribuidor oficial FATE. Ruta Nacional 188, kilómetro 219. Precios directo de fábrica. Todo para el agro y para el transporte. Alineación, balanceos, taller homologado para camiones, autos y camionetas. No busques más. Para andar sobre ruedas, en Lincoln, Rizo Neumáticos. Sonó la última tolva de trigo y el lote quedó hablando. Pide Don Mario. Sembrá las variedades de soja de segunda número 1 para que la fecha deje de importar y el rinde vuelva a ser protagonista. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Datos en Tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chácara Agrocontinental. Desde las 6. Hola, buen día, amigos de este alto programa de Radio Continental, acá presente escuchándolo como siempre, acá en este momento viajando acá por la 33, voy hacia la zona de Ameguino, después agarro la 188, así que bueno, acá presente siempre, así que saludos, el pochero Luisetti de Cañada Seca, provincia de Buenos Aires, chau chau, felices fiestas para todos. Gracias por contactarte, pero muy felices fiestas para vos también, felices fiestas y gracias también a Carlos de la ciudad de Buenos Aires que dice hoy solamente feliz Navidad con todo lo que eso significa ciertamente y gracias también a Alejandro Krampeter de Ingeniero Maschwitz que se contacta con nosotros. Saben ustedes que estuvimos en las últimas semanas, en los últimos días, recorriendo de alguna manera las rurales de algunas localidades de Buenos Aires, otras de La Pampa, para ir teniendo percepción acerca de cómo venía la campaña agrícola, la campaña ganadera, la cuestión climática, el tema de las lluvias en particular, las inundaciones, los precios. En ese contexto estuvimos conversando con quien es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, que es Fernando Carlos Boracchia. Nos dijo que sin duda fue un año heterogéneo, pero que se lo espera al 26 con mucha esperanza. A ver lo que nos dijo. Bueno, en términos productivos, un año absolutamente heterogéneo, con finalmente una excelente cosecha de trigo, con poca calidad, con campos inundados, un año donde hubo sequía en otro lado también, o sea, un año donde hubo mucha dinámica, pero yo te diría que si yo tuviera que resumir en una palabra, de acá al futuro es esperanza, con una baja de retenciones, en fin, yo creo que la perspectiva es de esperanza. Y con lo productivo ya te dije, con un buen año, clima que de alguna manera acompañó, salvo las partes en conflicto, pero realmente la mirada del productor creo que tiene los ojos puestos en un futuro mejor que lo que hemos vivido en el pasado. ¿Cree usted que este boom de la ganadería podrá extenderse en el tiempo? ¿Cree que finalmente dejaremos de hablar de la ganadería, el negocio del futuro, para hablar del negocio del presente, más allá de los precios actuales? Sin duda la ganadería es el negocio del presente. La ganadería tiene que dar un salto de calidad, como lo hizo en su momento la agricultura, pero no te olvides que hay una baja de stocks en el mundo entero, con lo cual la demanda de proteínas animales es muy alta, y Argentina tiene un lugar de privilegio ahí por su condición de exportador de calidad y seguramente en el futuro va a ser también de cantidad. Así que creo que
el futuro es excelente, la ganadería es algo que los argentinos llevamos en nuestro ADN, así que creo que vienen tiempos, ya tenemos tiempos muy buenos y van a venir tiempos mejores sin duda. No puedo dejar de consultarle como integrante de la Comisión de Medio Ambiente de Confederaciones Rurales por un proyecto surgido en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la ganadería y los gases liberados por los animales. ¿En qué quedó el tema? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Llegó la fecha en que la legisladora ya no integra el Congreso? Bueno, si bien la legisladora, como vos decís, no integra el Congreso, el proyecto está. Yo creo que no va a tener demasiadas chances de avanzar porque en sí es realmente disparatado. Creo que Nacho Kovarski, el presidente de Carvap, ha explicado muchas veces muy bien por qué nosotros en vez de hablar de emisiones hablamos de balance, con lo cual eso muchas veces es desconocimiento. Nuestra obligación como dirigentes es tratar de comunicar mejor este tema y que, digamos, no se confundan las cosas. Realmente no creemos que vaya a tener mucho futuro un proyecto que generó más polémica y más autobombo de la legisladora que algo que sea racional y que sirva para algo, porque en definitiva no sirve para nada. Una más, agradeciéndole enormemente su tiempo. Proyecto, en realidad reglamento de forestación de la Unión Europea, se posterga hasta diciembre de 2026 y en el mientras tanto hay tiempo para seguir reclamando, para que nos cambien, además de la categoría en la que nos han puesto. Sí, mira, ojo que cuando hablamos de la 1115 no es solamente deforestación es una parte, es trabajo infantil, trabajo esclavo, cuestiones de género, de comunidades aborígenes, es decir, es muy amplio. Es disparatado, es imposible de cumplimentar, inclusive para los propios productores europeos. Nosotros creemos que la comunidad europea se metió en un brete, le cuesta salir. Tenemos un año, como bien vos decís, creo que el país tiene que trabajar mucho en este tema y nosotros como entidad tenemos que darle apoyatura técnica al gobierno para que discuta esto en todos los foros posibles. Yo creo particularmente que esto no se va a poder implementar tal cual está dicho, pero vos fijate una cosa muy interesante. En los considerandos de la postergación habla que la Unión Europea se compromete a facilitar esta reglamentación, con lo cual está reconociendo que es incumplible. Así que yo creo que va a tener finalmente un final feliz, que no va a funcionar y listo. Al que estamos escuchando claramente es a Fernando Carlos Boracchia, y vieron ustedes que se refería a temas bien diferentes, pero uno es esencial desde el punto de vista económico, que tiene que ver con una cuestión que largamente venimos abordando en Chacra Agrocontinental, que tiene que ver con este reglamento de deforestación que la Unión Europea ya ha pospuesto en varias ocasiones, ahora lo pospuso en cuanto a su entrada en vigencia hasta diciembre de 2026, pero por aquí decía algo distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Decía, yo creo que lo va a seguir posponiendo una y otra vez porque es muy difícil de implementar. Son visiones diferentes, visiones complementarias o contrapuestas de una misma realidad que es esta, ¿no? El reglamento de la Unión Europea, el tema de la deforestación y las consecuencias que ello tiene para el ingreso al viejo continente a algunos productos, en lo que hace, por ejemplo, cacao, en lo que hace a la Argentina impacta directamente sobre soja y carne, porque Argentina exporta esos productos al viejo continente. 6 de la mañana, 40 minutos, como siempre actualizamos los datos del tiempo, 19 grados 6 la temperatura, la máxima prevista para hoy 34 grados centígrados. Otra de las informaciones que queríamos compartir con ustedes antes de la tanda tiene que ver con el balance 2025 que hicieron desde CREA. Vieron que nosotros habitualmente les estamos contando sobre la encuesta que hacen los grupos CREA, sobre un grupo muy interesante de productores de altísimo nivel que aplican tecnología, que son innovadores, sobre, por ejemplo, qué visión tienen sobre la agricultura, perspectivas de la ganadería, cómo ven lo que vendrán en materia financiera, cómo ven lo que vendrá. Bueno, este año 2025 cierra de acuerdo con los resultados de la encuesta de los que llamábamos grupos CREA, ahora le decimos CREA directamente, indican que es el año, en cuanto a las expectativas para lo que vendrá, con mayor índice de optimismo de los últimos años. Es decir, que esos más de 1.400 productores de primera línea que fueron encuestados creen que 2026 en materia de agricultura y ganadería representa un año
esperanzador y con optimismo. Veremos cómo va desarrollándose precisamente esto, que son expectativas, trasladado a, por ejemplo, la recepción por parte de los productores de alguna financiación en particular y la inversión en consecuencia, cómo avanza en materia de ganadería de carne, en ganadería de leche, tema que estaremos abordando en los próximos días, porque ahí, tal como lo anticipamos en una entrevista que hicimos oportunamente, se estancó la bonanza, la mejoría de precios y está ahí en una situación que comienza a ser compleja una vez más, una actividad que venía complicada desde hace muchos años. ¿Cómo continúa la campaña gruesa? De la campaña fina ya hemos tenido en términos de volumen los resultados. Veremos cómo continúa esto que en principio es expectativa con optimismo. 6 de la mañana, 42 minutos, hacemos una tanda. Llegó T-Grow Easy Flow, una formulación seca de tricoderma, el talco y grafito que se aplica directamente al cajón sembrador al momento de la siembra. Ahora podés inocular tu maíz sin mojar la semilla. T-Grow Easy Flow, inocula y lubrica tu maíz en un solo paso, de Agricheck, una compañía del grupo suizo Andermatt. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío, atención a restaurantes y comedores, envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Minutos pasaron desde las 6 de la mañana y hoy, sin duda alguna, el tema, entiendo yo, político va a pasar en el transcurso de la jornada por el Senado, pero claramente en esta semana navideña, si no fue en el año, no va a ser ahora que voy a ser yo la que va a hablar sobre política. El que realmente sabe y nos acompaña todas las semanas es Carlos Germano. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le va? Feliz Navidad, gracias por atendernos esta mañana. Igualmente, Karina, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Pero muy bien, Carlos. Qué semanita decimos en Chácara Televisión, y parece que también termina como una semanita esta que fue la semana navideña, ¿no?
Así es, y en principio todo diría que en el día de hoy se estaría produciendo la última sesión del año en el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, hoy estarían tratando en el Senado la media sanción del presupuesto y la media sanción de inocencia fiscal, con algunos cortocircuitos que cerraron, con un Zoom en el día de Navidad entre Patricia Bullrich y algunos jefes de bloque de la oposición dialoguista, para ver si puede haber acuerdos fundamentalmente en algunos temas en el tratamiento en particular del presupuesto. O sea, yo creo que los votos hoy para la aprobación en general están dados, te diría con algún tipo de sorpresa en algún senador del peronismo. Yo creo que hoy el bloque que comanda José Mayans puede tener algunas deserciones, te diría, habría que seguirlo con detenimiento, pero me parece que eso puede estar ocurriendo en esta última sesión del año y que sería, digamos, un antecedente para ver lo que puede pasar el año que viene. Y me parece que todo está puesto en un tema que es la educación, ¿no? Que la educación y todo lo que es ciencia y tecnología, que tiene, digamos, presupuestariamente ya en la época de Néstor Kirchner, un acorde a distintas modificaciones que se fueron dando, un número para el tratamiento de todo lo que es materia educativa, que tiene que estar aproximadamente en el 6% del presupuesto nacional. Bueno, eso es lo que está en duda. Algunos senadores del radicalismo específicamente, que el bloque radical en la Cámara de Senadores tiene una fuerza muy importante porque hay 10 integrantes. Entonces, digamos, la Libertad Avanza necesita mucho el acuerdo con el radicalismo en la Cámara de Senadores a efectos de poder engordar su minoría, su segunda minoría, ya que hay que recordarle al oyente que Libertad Avanza tiene 20 senadores propios, 3 del PRO, que hoy todavía siguen alineados a determinadas políticas, pero indudablemente hay claroscuros importantes en la relación PRO-Libertad Avanza, y te diría que ahí el radicalismo, ese bloque radical, va a tener una fortaleza política que no es acorde a la importancia que hoy tiene el radicalismo a nivel nacional. Pero bueno, yo te diría, es difícil hacer futurología, Karina, pero la percepción que al margen de las diferencias que puede haber en algún artículo específicamente en el tratamiento en particular, fundamentalmente en este tema educativo, yo me animaría a decirte que no creo que surja alguna situación, y creo que hoy están dadas las condiciones para que el presupuesto nacional se apruebe. Va a haber obviamente tiras y afloje, gobernadores que van a pedir, siempre piden un poco más, como en cualquier momento histórico de la Argentina, con diferentes gobiernos, con diferentes ejecutivos, siempre cuando se trata del presupuesto surgen estas situaciones de tira y afloje, pero creo que hay un consenso político de que la Argentina no puede estar por tercer año cerrando un año sin presupuesto. Me parece que hoy están dadas todas las condiciones para que el presupuesto tenga sanción definitiva y el gobierno empiece el año con un presupuesto aprobado. Muchísimas gracias, Carlos, por esto que usted nos comenta. Yo en la madrugada atentamente ponía relación a lo que señalan muchos diarios del interior, ¿no? Y muchos tenían temor, entre comillas, de que hoy no hubiera el quórum suficiente, habida cuenta de que como ha sido la festividad navideña, muchos senadores vuelven a sus provincias, tendrían que venir para sesionar el viernes y capaz, digamos, volverían el sábado, temían que no hubiera presupuesto. Usted descarta, que no hubiera
hubiera quórum. ¿Usted descarta esto? Yo la verdad que te digo, me parece que están dadas todas las condiciones. Creo que, te diría, le jugó a favor la conciliación obligatoria del gremio, uno de los gremios aeronáuticos que había estado en conflicto y había hecho reuniones y suspendían vuelos en determinadas horas. Eso, al dictar conciliación obligatoria, quedó regularizado el tema vuelos. Si no hay ninguna situación meteorológica extraña, como hoy vemos, yo te diría que no tendría que haber problemas para que el Senado de la Nación hoy tenga quórum. Digo, por supuesto, nunca digas nunca, y más en política, pero la percepción, por eso te digo, no hago futurología, pero la percepción que tengo, Karina, es que está, digamos, hay un consenso para que el gobierno de Javier Milei tenga por primera vez un presupuesto aprobado, ¿no? Desde que asumió el 10 de diciembre del 2023, sería la primera vez que este gobierno tenga su presupuesto. Yo creo que, como siempre, va a haber, negociaciones de último momento, se siembran muchas dudas en que es muy difícil ponerse de acuerdo, pero la información que manejo y por cómo se está dando la situación, yo creo que el presidente me parece que va a tener su primer presupuesto aprobado. En que es el espacio político, Carlos, me permito hacerle un comentario de una nota que con la plataforma de medios Chacra, que motoriza la sección Chacra y Campo de Infobae, publicamos en las últimas horas, y que tiene que ver con un tema que, si bien es agronómico y también tiene que ver con la conformación del Estado, tiene su arista política. Lo comparto con ustedes en un minuto. Se plantea una vez más la polémica por el futuro del INTA. 7 exministros y exsecretarios de Estado se pronunciaron respecto de la supuesta, y digo supuesta porque así lo denomina el Gobierno Nacional, reingeniería del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y estos 7 exsecretarios y ministros del agro aseguraron que no es una modernización, sino un negociado. Fueron muy duros, Carlos, Estamos hablando de Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Chepi, Julián Domínguez, Norberto Jauer, Luis Basterra y Juan José Bailo. Con la mayoría de ellos hemos hablado en este espacio en particular, y todos rubricaron un documento en el que advirtieron que el gobierno libertario insiste con llevar adelante un negociado inmobiliario, presionando al Consejo Directivo del INTA para vender partes de las tierras destinadas a hacer ensayos agrícolas y ganaderos por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Se oponen a esta reingeniería, Carlos, los trabajadores del INTA nucleados en Apinta, y el Consejo Directivo está integrado nada menos que, además de por representantes de altas casas de estudios, por las 4 entidades nacionales del campo: la Rural, Coninagro, Federación Agraria y CRA, que todavía no tiene designado un delegado, pero que recibió esta propuesta del Gobierno Nacional. De hecho, en el encuentro en el que se hizo la entrega de la propuesta por parte del Gobierno al Consejo, sin cuyo aval no se podría avanzar, irrumpieron algunos trabajadores y demás. Pero entiendo que aquí también se está filtrando fuertemente la política, ¿verdad? Usted me va a ayudar, porque se trata de legisladores todos del mismo color político. Perdón, de exministros todos del mismo color político. Sí, cuando empezaste a leer los nombres vi que solamente tenía una sola bandera ideológica. Claro. Y ya a partir de ahí es difícil, digamos, hacer un análisis completo, porque están faltando otros jugadores que son también muy importantes. Así que me parece que ahí ya está totalmente parcializado la información, ¿no? Lo que se está planteando. Yo te diría que acá me parece que tiene que jugar un rol central las 4 instituciones del agro. Me parece que son, digamos, las 4 instituciones, o sea, decir, la mesa de enlace, creo que tendría que tener un pronunciamiento público en el cual aclarar bien la situación para despejar todo tipo de dudas. Carlos Germano, nuestro analista político de cabecera, gracias como siempre por estar atendiéndonos a toda hora cada semana. Un abrazo enorme.
Gracias a vos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y ya pasaron 58 minutos desde las 6 de la mañana. Gracias a Mario Sayago, que se contactó con nosotros. Gracias a Marcelo desde Mar del Plata, que nos está escuchando. Y gracias a Gustavo desde 9 de julio, que también nos está escuchando. Dice allí la temperatura 15 grados. A todos ustedes, gracias como siempre por estar del otro lado, por acompañarnos firmes ahí, firmes, porque en Chacra Agrocontinental nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes a partir de las 6 en punto de la mañana, cuando como todos los días lleguemos y les digamos, junto a Diego Garnero en la operación técnica, ahora dándonos una manito junto a Juan Cruz Solier, porque por unos días cortitos Eliana de Gama va a pasar las fiestas con su familia, cuando les digamos, buen día, esto es Chacra Agrocontinental. Hasta el lunes. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.